Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este morning meeting. Por favor, como siempre, confírmame que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, muy bien, pues vamos a comenzar con este seminario. Bueno, destacar sobre todo la semana pasada con la intervención el viernes de Donald Trump, el jueves de Mario Draghi, también de la primera ministra británica. Bueno, tuvimos una semana bastante cargada de noticias. En primer lugar, por destacar, ¿no? Parece que ese Brexit, esas medidas que se quieren adoptar en cuanto a cómo abandonar o de qué manera se va a ejecutar ese plan no van a ser tan duras como en un primer momento se planteaba, ¿de acuerdo? ¿Qué nos llevó a eso? Bueno, básicamente nos llevó a que la renta variable inglesa, pues bueno, diera correcciones, ¿de acuerdo? Y a que la divisa pues se apreciara un poco la libra, ¿no? En torno a lo que llevábamos, a lo que llevaba perdiendo semanas atrás. Pues aquí lo podéis ver, cómo se fortalecía en esas últimas sesiones frente al dólar. El euro también corregía frente a la libra. Vamos a verlo en un time frame un poco más corto. Y lo podéis ver, últimas correcciones, últimas sesiones. Con lo cual, bueno, pues nos denota que por parte de Inglaterra, de UK, pues la ruptura se va a llegar a intentar acuerdos, sobre todo en el aspecto más comercial, ¿de acuerdo? Veremos a ver cómo se termina ejecutando eso, ya sé que es un proceso complejo, se tendrá que ir desvelando las cartas poco a poco, pero bueno, en un primer momento pues parece ser que en términos reales para la libra fue una apreciación y en la renta variable que venía de marcar máximos, pues como lo estábamos viendo, ¿no? Máximos históricos del FTSE inglés, pues en este caso vimos correcciones, ¿de acuerdo? Se le llevó capital otra vez a esa renta fija y como podíamos haber visto también pues en el caso de materias primas, ¿no? Vimos como el oro también estaba sufriendo una apreciación bastante fuerte, ¿de acuerdo? Conocer pues esa incertidumbre sobre la renta fija, sobre las divisas, en el caso de Inglaterra, y bueno, como no llegó a romper esa zona de los 1215 aproximadamente, nuevo volumen de ruptura, con lo cual pues vimos esa corrección, ¿no? Para esta semana también, el jueves, para comentar también el discurso de Mario Draghi, ¿no? Un discurso bastante calmado, ¿vale? Lo que, bueno, pues refleja el aumento de la inflación, sobre todo ligado al encarecimiento de las energías, ¿de acuerdo? Eso, bueno, pues para los inversores fue tomado de una manera, en un primer momento positiva, aunque luego volvimos a ver correcciones, ¿no? En todos los selectivos europeos, pero bueno, más o menos lo que viene a decir es la continuidad del plan que está ejecutando, a diferencia de América, que quiere evitar ese sobrecalentamiento de la economía y comenzaría con la subida de tipos. Por lo que, bueno, en causa del Banco Central Europeo, pues no se esperan grandes cambios de aquí hasta finales de año, hasta que finalice pues ese programa de SASQE, ¿de acuerdo? Luego ya el viernes, pues sí que tuvimos, digamos, la proclamación o la investidura llegada del poder de Donald Trump. Destacar, bueno, pues comentó mucho sobre los tratados internacionales, NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio firmado de Estados Unidos con México y Canadá, ¿no? Quiere haber ahí modificaciones. También ha comentado tratados sobre Europa, ¿no? Que estaban buscando pues el libre comercio en modificaciones. Pero bueno, creo que lo que peor le pudo sentar al mercado, lo que más incertidumbre levanta, es ese tono nacionalista o proteccionista por el cual, bueno, pues quiere traer otra vez la producción a Estados Unidos. Veremos a ver cómo termina eso, ¿no? Cómo afecta a la economía americana. De que, bueno, en un mundo globalizado, pues tomar este tipo de medidas proteccionistas no es la mejor solución, sobre todo para un país como Estados Unidos, ¿no? Eso, pues directamente nos llevó a ver que el primer damnificado había sido el dólar. Vimos correcciones, vamos a verlo un poquito y lo comentamos. Vimos, pues, como estábamos diciendo, ¿no? La libra se apreciaba, el dólar perdía algo de fuerza, ¿no? Ya lo comentábamos, que bueno, aquí vimos las últimas alzas del euro respecto al dólar. Hablaban mucho de la paridad, de algo que quizás precipitarse un poco. Vamos a ver cómo se termina resolviendo en el tiempo, sobre todo qué medidas va adoptando Trump, cómo influye a la divisa nacional y sobre todo pues qué políticas también se siguen desarrollando en Europa, ¿no? Ver la paridad es un poco complicado. De momento lo que sí que estamos viendo es que, bueno, pues indudablemente tras el discurso de Donald Trump el dólar perdido un poco de fuerza y, bueno, de cara a estas semanas también, dependiendo de la macro que encontremos,
puede ser que haya una cierta lateralidad, incluso continúen esas correcciones del dólar, ¿de acuerdo? Destacar también que la semana que viene, que esta semana, el viernes, Trump pues, va a recibir a la primera ministra británica, ¿vale? Con lo cual, pues ahí veremos a ver qué sale de esa reunión y pues a ver cómo puede afectar también no solamente al fortalecimiento quizás del dólar, sino también de la libra o en tono contrario, ¿de acuerdo? Indicadores o datos macro relevantes para esta semana, pues sobre todo hoy tenemos la confianza del consumidor, ¿vale? Que se prevé un poquito menor que la ocasión anterior, estimado estamos hablando de menos 4,8, veníamos de un 5,1, veremos a ver cómo se termina resolviendo, y luego ya de cada semana sí que tenemos una batería de datos bastante importantes, ¿de acuerdo? Tenemos los PMI manufactureros, los PMI de servicios en la Unión Europea, ventas de vivienda de segunda en Estados Unidos, el IFO en Alemania, tasa de paro en España, reunión del Eurogrupo y luego pues el indicador adelantado de Estados Unidos, ventas nuevas de vivienda en Estados Unidos, el PIB anualizado de Estados Unidos del cuarto trimestre, con lo cual pues creo que eso puede arrojar un poco de luz al desarrollo de las sesiones, el desarrollo de la economía, ¿no? De este primer comienzo de este comienzo de 2017, el sentido que puede traer. En comparación al cierre tan bueno que tuvimos de año, la verdad que este inicio ha sido bastante flojo, cierta lateralidad, ¿no? En términos generales, vamos a verlo en los índices, ha habido una cierta lateralidad, de acuerdo, sin un sentido claro, sobre todo en las alemán, pues lo estamos viendo, ¿no? Varias sesiones son en las que no llega a tomar ningún sentido claro, y en el caso de índices como España, pues igual, de acuerdo, vemos esa lateralidad en prácticamente cualquier selectivo. De marcar un poco quizás el FTSE, digamos, pues sobre todo por lo que comentamos, ¿no? De esas pérdida de valor de la divisa y capitales derivados sobre todo a renta variable, pero en términos generales está habiendo cierta lateralidad. En América también nos encontramos con la misma situación. Quizás con esa incertidumbre que pueda levantar Trump podemos haber ciertas correcciones. Aunque yo siempre digo una cosa, ¿no? Es decir, si ves el equipo de gobierno formado por Trump, pues son directivos de petroleras, de empresas del sector financiero, entonces con lo cual, pues digamos que no creo que esos propios ejecutivos puedan actuar en contra de sus multinacionales, ¿no? Hay que ver más datos, más hechos, ¿no? De qué política monetaria y qué política fiscal o qué medidas puede adoptar Trump. Yo creo que puede quedarse solo en palabras o quizás, como piensan otros, pueden llevarse o ejecutarse acontecimientos importantes con medidas un poco extraordinarias o un poco, digamos, diferentes, un tanto arriesgadas de lo que estamos comentando con los tratados y posibles modificaciones en ese tono proteccionista que pueda desarrollar Trump, ¿no? Eso tenemos que verlo. Tenemos que ver cómo se va desarrollando con el tiempo. Evidentemente el mercado no lo va a coger de una manera positiva y no sienta de una manera agradable para un país, un mundo globalizado, con un país que es un referente, primera potencia mundial, que de inicios de que puede tomar una política proteccionista, ¿no? En cuanto, pues volviendo también un poco también a las materias primas, también tuvimos una reunión de la OPEP, cierta reunión, algunos miembros de la OPEP y de la OPEP, pero eso mismo, ¿no? Como siempre, controlar esa oferta de producción. Parece ser que el acuerdo sigue estable, tampoco aún se han visto grandes modificaciones en cuanto a la producción, pero pues sí que se está buscando, ¿no? Que ese nivel de cumplimiento del acuerdo sea elevado. Parece ser que en torno al 80% pues, se espera haber alcanzado, ¿no? Ese acuerdo de la producción de los miembros, con lo cual se ve cierto optimismo en que el barril, pues vamos, al igual que ya lo vimos, atacar la zona de los $60, bastante complicado romperlo por el momento, pero que quizás en un más en medio plazo sí que podamos verlo pues en torno a los $65, incluso a los 70, ¿de acuerdo? Aquí lo estáis viendo como lo mismo, ¿verdad? Tras esos impulsos bajistas vimos este tendencial de corto plazo alcista, no rompe, ¿vale? No logra romper la zona de los 55, $57, ¿vale? Una zona relevante, la ha atacado en varias ocasiones y ninguna de ellas consigue romperlo con claridad, ¿de acuerdo? Una vez veamos esta ruptura, la ruptura de la zona de los, exactamente, de los 57 prácticamente, una vez superado esta zona con un volumen fuerte, sí podríamos trabajar sin ningún problema la búsqueda de los 60, incluso, pues como estáis viendo aquí, de los prácticamente aproximados a los $70, ¿de acuerdo? En el oro, también comentar lo mismo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Se fortaleció mucho debido a la incertidumbre en la divisa británica, ha visto esa corrección, tampoco llega a romper la zona de los 1.218 con claridad,
¿de acuerdo? Con lo cual lo más sensato es tomar posiciones cortas, incluso mantenernos un poco a la espera de qué pasa si logra romper este rango, ¿de acuerdo? Si por el contrario vemos vueltas a los niveles de 1205, incluso de 1197, ¿de acuerdo? En el caso de los índices, pues lo mismo, ¿no? Vamos a ver cómo sienta el mercado esas declaraciones del viernes de Trump, pero por el momento en la gran mayoría de los selectivos europeos hemos visto aperturas gap bajistas con continuación de ese impulso bajista, con lo cual tampoco extrañaría que viésemos algunas correcciones a lo largo de la sesión, ¿de acuerdo? Pero manteniéndonos dentro de esta lateralidad en la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Vueltas quizás a la zona de los, en el caso del selectivo alemán, pues vueltas a los 11.600 puntos, ¿de acuerdo? Zona de inicio de sesión, incluso a los 11.610, ¿de acuerdo? Pero trabajando siempre pues esta lateralidad que venimos viendo varias, digamos, a lo largo de la semana pasada. En el caso del IBEX tenemos presentación de datos del sector financiero, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues eso sí que puede afectar a que en esta semana, si no se presentan unos buenos datos, veamos quizás una corrección mayor que el resto de sus semejantes europeos, debido sobre todo pues, al peso que tiene el sector financiero en el selectivo español. Obviando eso, bueno, pues sería lo más normal, ¿de acuerdo? Igual por seguir moviéndonos en esta lateralidad, ¿de acuerdo? Creo que perder el rango de los 9.250 sería bastante relevante, no creo que lo perdamos, ¿de acuerdo? Creo que nos marcaremos mínimos en esta zona y sobre todo tomar posiciones largas buscando pues, vueltas tanto a la zona de cierre del viernes de la semana pasada, ¿de acuerdo? Como trabajar el rango de los 1.300, 1.300, 1.400, ¿de acuerdo? 9.400. En el caso de América lo mismo, lateralidad, quizás debido a la sesión de Trump, posiciones cortas hasta los 2.248 o incluso vueltas a los niveles de 2.270, ¿de acuerdo? Lo más sensato, ser cautos esta semana, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué datos van apareciendo a lo largo de datos macro que arrojen un poco de luz, que animen el mercado, sobre todo si son buenos, se prevé que vayan a salir bastante bien, sobre todo pues relacionando con las cifras, ¿no? de cierre del año pasado, ¿no? Las cuales pues, fueron buenas a nivel tanto empresariales como macroeconómicas. En caso de que haya unos resultados bastante positivos, pues ver posiciones largas y buscar sobre todo que podamos romper esa lateralidad en la que prácticamente cualquier selectivo pues nos estamos encontrando de semanas atrás, ¿no? Como siempre os digo, ser cautos, ¿vale? Ahora mismo el mercado está inmerso en un proceso de incertidumbre, quiere ver cómo se comporta Trump, quiere ver también que la economía, tanto europea como americana, empujan con fuerza, sobre todo la europea, y sobre todo pues en este aspecto estar muy pendientes de también posibles referencias también respecto al Brexit, ¿de acuerdo? Respecto a esa posible modificaciones en el tratado o plan de ejecución que pueda también pues un poco quizás causar problemas o incertidumbre en la manera en que UK se va a comportar con Europa, ¿de acuerdo? Si queréis comentar alguna cosita más, algo que tengáis, ¿alguna duda? Vale, pues nada, como os he comentado, ¿vale? Sesiones bastante tranquilas, a medida que vayamos conociendo los datos a lo largo de la semana, bueno, pues iremos viendo un poco. Vamos a trabajar las divisas, que las hemos comentado poco. Les comentamos un poco más por lo mismo, ¿no? El euro ahora mismo, bueno, pues quizás vuelta a los niveles de 1,07 tras la apreciación del último viernes debido a los comentarios de Donald Trump, ¿de acuerdo? En el caso de la libra, pues lo mismo, vemos cómo se ha fortalecido un poco respecto al euro en estas últimas semanas. Quizás perder algo de corrección y fortalecimiento del euro no sería raro, ver trabajar la zona de los 0,87 sería bastante sensato. En el caso de la libra contra el dólar, lo mismo, ¿no? Que perdiera un poco de fuerza la libra y viéramos vueltas a los rangos de los 1,23, incluso pues, en niveles de 1,23, 1,223,6, 1,237 sería bastante sensato, ¿de acuerdo? Vueltas un poco tras las apreciaciones de las últimas sesiones. Y luego, pues, en cuanto a lo que es el yen, lo mismo, continuar con esa vuelta, ¿de acuerdo? Esa depreciación del dólar respecto del yen, quizás trabajando en los rangos de 111,96, ¿de acuerdo? Eso sería la zona más óptima, trabajar unos cortos sobre esta zona. Y bueno, respecto a la libra, pues lo mismo, no habíamos visto esta vuelta, ¿vale? Como la libra, bueno, pues sigue ganando fuerza, perdía en las últimas sesiones, recuperaba, ¿no? Entonces estas últimas declaraciones. Y bueno, podemos ver incluso que sigue esa apreciación de la libra, trabajar los 143,19,
o incluso también, en caso contrario, pues ver vueltas a la zona de los 138,57. Yo creo que es más sensato trabajar largos, ¿vale? Trabajar, continuar con esa tendencia hacia la zona de los 143,29. ¿De acuerdo? Que yo creo que sean las operativas más claras. Vale, pues si no tenéis nada más que comentar, ya lo hemos dicho, cierta lateralidad en la renta variable, ¿de acuerdo? Las materias primas, la apreciación del petróleo, ¿no? Si continúa con esa reunión de la OPEP, ese acuerdo de la OPEP, el oro, bueno, pues no ha roto con fuerza los últimos niveles, esa resistencia bastante relevante, podemos ver cortos y sobre todo, pues en el caso de la libra, esa corrección de las últimas semanas, esa apreciación de las últimas sesiones tras la intervención de Theresa May, que bueno, pues ha corregido un poquito, le ha dado un poquito de fuerza a la divisa británica. Cualquier cosa, como siempre, podéis poneros en contacto conmigo, antonio.sales@xt.es, y estaremos encantados de solventaros cualquier tipo de duda, ¿de acuerdo? Que tengáis un muy buen día de operativas y mucha suerte. Un saludo.